Soy bruja, me llamo Patricia, y esto que voy a contar pasó cuando yo tenía como 40 y tantos años. Recuerdo que era como eso de las 2 de la tarde, me encontraba en mi consultorio de tarot, cuando mi asistente me avisó que había llegado una señora, como de 50 y tantos años. Cuando entró a mi consultorio, noté inmediatamente que se trataba de una conocida mía. No éramos íntimas, pero ella había tomado unos cursos de magia conmigo, y desde ese entonces habíamos entablado una especie de amistad. Estaba muy bien arreglada, aunque se veía cansada y algo nerviosa. Me senté frente a ella, barajé mis cartas como siempre lo hago, mientras ella me miraba con esa mezcla de esperanza y escepticismo que tanto conozco. No me cuentes nada, le dije como siempre hago, déjame ver qué me dicen las cartas. Empecé a hacer la lectura y si te soy sincera, al principio me pareció una consulta bastante común, ya sabes, una señora madura preocupada por su familia, como tantas otras que vienen a verme. Pero conforme iba volteando las cartas, empecé a sentir algo diferente, algo que no terminaba de cuadrarme. La señora me empezó a contar que su esposo había fallecido hacía unos meses. Sus hijos, preocupados porque viviera sola, la convencieron de mudarse a casa de su hija. Tiene 2 hijos y vivo con ellos y mi yerno, me dijo con una voz que trataba de sonar casual, pero había algo más ahí, algo que las cartas me estaban gritando. Mientras seguía leyendo, las cartas me mostraban una soledad profunda, un vacío que me preocupó. La señora me contó que había tenido un matrimonio muy bonito, de esos que ya casi no se ven, y que todavía estaba en duelo. Trato de llorar a solas, no me gusta que me vean sufrir, me dijo, y se le quebró un poco la voz. Debo aclarar que en mi trabajo como tarotista, gran parte de lo que hago es acompañar a la gente en sus duelos. Y cuando digo duelos, me refiero a todo tipo, desde quien perdió el trabajo, hasta quien perdió a un ser querido. Cada persona que se sienta frente a mí está lidiando con algún tipo de pérdida, y mi trabajo es ayudarles a procesarla. Así que empecé a trabajar con ella en su duelo, a explicarle que era necesario dejar ir, que ella todavía era joven y podía reconstruir su vida. Le sugerí que eventualmente podría considerar vivir sola, que era sano que su hija y su esposo tuvieran su propio espacio. Pero ella, inmediatamente se resistió. No, nunca he vivido sola, no sé vivir sola, me dijo casi asustada. Además estoy ayudando a mi hija, porque ella y mi yerno trabajan y yo cuido a mis nietos. Las cartas seguían mostrando señales de advertencia, pero en ese momento decidí centrarme en ayudarla con su depresión. Le di algunos consejos, trabajamos en ejercicios de armonización y ella pareció sentirse mejor. Se fue de la consulta más tranquila, y yo pensé que era solo otra persona más atravesando un duelo difícil. Lo que no sabía en ese momento era que esta consulta sería el inicio de una de las historias más intensas que he tenido en mi carrera como tarotista. Y créeme, he visto muchas cosas en todos estos años, pero creo que ni yo estaba preparada para trabajar con esta mujer. Pasaron varios meses sin saber nada de ella, ya sabes cómo es esto, la gente viene y va, y uno nunca sabe si volverán. Pero un día, mi asistente me dice que había llegado la señora de nuevo. Y no te imaginas, casi no la reconocí, pues se había transformado completamente. Traía el pelo diferente, se notaba que se había hecho una cirugía, algo así como una lipoescultura, y vestía ropa más moderna. Te juro que si mi asistente no me decía el nombre, ni la hubiera identificado. Me dio gusto verla tan cambiada, y pensé, qué bien, superó su duelo. Empecé a leer las cartas y casi me caigo de la silla, pues era una lectura totalmente diferente a la primera vez. Las cartas prácticamente brillaban con energía romántica. «Estás enamorada, ¿verdad?», le dije con una sonrisa. Ella me respondió que sí, con una mezcla de emoción y vergüenza. «¿Y sigues viviendo con tu hija y los nietos?», le pregunté mientras seguía volteando cartas. Me contó que sí, que con el dinero del seguro de vida de su esposo, se había operado y se había comprado cosas nuevas. Pero cada vez que le preguntaba sobre su nuevo amor,
bajaba la mirada y evitaba el tema. Las cartas empezaron a mostrar algo que me dejó pensando. La relación que ella tenía era con alguien mucho más joven, alguien cercano, muy cercano. Y ahí fue cuando lo vi claramente. Ella estaba enamorada de su yerno. Y sabes, me llegó esa sensación cuando descubres algo que prefieres no haber visto. Entonces, ante tal descubrimiento, traté de abordar el tema con delicadeza. ¿Cómo está tu hija con su marido?, le pregunté. Bien, bien, ellos están bien, me respondió rápidamente, como queriendo cambiar de tema. Y sin que me lo imaginara siquiera, soltó la bomba. Quiero que me hagas un amarre. Te juro que en ese momento sentí como si el tiempo se detuviera. 20 años leyendo el tarot y todavía hay consultas que me sorprenden. Le expliqué con mucha claridad lo que veía. Mira, le dije, la relación que veo es meramente física, no hay amor verdadero ahí. Se vale que vivas tu sexualidad, date ese gusto si quieres, pero ubícate, no vas a formar una familia con él, esto es puramente físico y temporal. Pero ella insistía. Hazme un amarre, por favor. Y yo pensaba, ¿un amarre sin amor para qué? Le expliqué que para una relación física no necesitaba ningún amarre, que lo viviera mientras pudiera, pero sin dañar a nadie. Estás saliendo de un duelo, le recordé, te sientes sola y vulnerable. Si este hombre te abraza y te dice te amo, vas a caer completamente porque es tu momento de vulnerabilidad. Le propuse hacer mejor un ritual de cierre de ciclo, algo para sanar su duelo y abrirse a nuevas posibilidades, pero con alguien libre. Alguien que no tuviera una familia, que no fuera su propio yerno, por Dios. Se lo dije directamente. ¿Te das cuenta que es el esposo de tu hija, la madre de tus nietos? Pero su respuesta me dejó sin palabras. No me importa, dijo con algo de odio en su voz. En ese momento vi algo en sus ojos que me asustó, y es que ya no veía a su hija como hija, ahora la veía como una rival de amores. Y ahí empezó un tira y afloja entre nosotras. Yo tratando de hacerla entrar en razón, explicándole que no era una cuestión moral ni religiosa, sino de no hacer daño. Le dije, como mamá, ¿te imaginas el dolor que le causarías a tu hija? Pero era como hablarle a una pared. La señora empezó a enojarse conmigo y me dijo, Patty, nunca me habías fallado, todo lo que me has enseñado me ha funcionado antes. Ah, ya sé. Es por dinero, ¿verdad? ¿Cuánto quieres? Te juro que en ese momento sentí una mezcla de molestia y tristeza. Como sacerdotisa, me dolió ver cómo creía que todo se reducía a un trabajo y dinero. Le expliqué las consecuencias de lo que quería hacer, pero con ejemplos bien claros. Si tu hija se da cuenta, vas a destruir tu relación con ella para siempre. Te has puesto a pensar en tus nietos, imagínate el trauma que les vas a causar. Pero mientras más le hablaba, más se enojaba. Empezó a manotear en mi escritorio, me insultó y hasta me acusó diciendo: de seguro ya te vinieron con chismes, ¿verdad? Y se fue furiosa de mi consultorio, azotando la puerta. Me quedé muy preocupada, pues presentía que esto no iba a terminar bien. Como 2 o 3 semanas después, llegó a mi consultorio alguien que nunca hubiera imaginado. Era la hija de esta señora que deseaba el amarre. La pobrecita llegó hecha un desastre. Señora Patty, me siento muy mal, me despierto en la madrugada, tengo migrañas horribles. Sueño que me persiguen, que me agreden. Incluso una vez soñé que me arrancaban la piel. Y lo peor es que mis hijos tienen terrores nocturnos. Cuando empecé a leer las cartas para su hija, vi que su casa tenía una vibración terrible. Cuando la abuela se mudó para cuidar a los nietos, poco a poco se fue adueñando de la energía de la casa. La hija, que trabajaba todo el día, empezó a sentirse como intrusa en su propio hogar. Pero aquí viene lo peor, ¿recuerdas que dije que la señora había tomado cursos conmigo? En aquel entonces le impartí cursos de magia sexual, de seducción, de hogar sano, de magia con velas.
Y como yo no quise hacerle el amarre, decidió hacerlo ella misma. Sí, utilizó todo lo que había aprendido pero de la peor manera. Empezó a hacer rituales en la casa de su hija y claro, todo empezó a desmoronarse. La magia que hace cualquier persona puede ser fuerte, pero cuando la hace tu propia madre, es como un cuchillo en mantequilla, porque la energía entre madre e hija está conectada naturalmente. Y cuando hizo el amarre al yerno, las cosas se pusieron peor. El pobre hombre empezó a sentirse mal, culpable. La hija, mi tocaya Patricia, vino a pedirme ayuda. Empecé a guiarla: limpia tu casa así, hazte estos baños, prende estas velas. Le di instrucciones específicas para protegerse y recuperar su espacio. Cuando Patricia empezó a hacer lo que le indiqué, comenzó a sentirse mejor. Me dijo que notaba raro a su esposo y me pidió ayuda para recuperarlo. La guié con rituales de armonía: lava su ropa con intención, cocínale con amor y barre tu casa decretando que todo lo negativo se vaya. Luego que puso en práctica estos sencillos consejos, la madre empezó a sentirse mal, muy mal. Regresó a reclamarme, más enojada que nunca. ¿Qué me estás haciendo?, me gritaba. Le expliqué que yo no le estaba haciendo nada, simplemente estábamos limpiando la casa de su hija. Pero esto fue solo el principio, pues lo que siguió después fue todavía más oscuro. La señora, al ver que se sentía cada vez más mal, físicamente, y que las cosas no salían como ella quería, ¿sabes qué hizo? Se fue con gente que practicaba brujería más fuerte. Y no te hablo de velitas y hierbitas, te hablo de brujería con sangre, sacrificios de animales, entre otras cosas más fuertes. Lo más terrible es que ya no solo quería al yerno, ¿puedes creer que pidió que su propia hija se muriera? Quería literalmente sustituirla, quedarse con su yerno y sus nietos. Te juro que cuando me enteré de esto, pensé: si se hubiera quedado solo en la intimidad con el yerno, pues bueno, nadie se hubiera enterado y la vida hubiera seguido. Pero ella se enamoró, y esto se convirtió en una obsesión que fue escalando y escalando. Después de un tiempo, intentó volver a consultarme, y me decía: ay Patty, déjame contarte, tú no sabes todo. Mi hija es muy grosera con él, no atiende a los niños, está apagada sexualmente. Imagínate. Hablaba de su hija como si fuera una rival, una competidora, y obviamente ya no la veía como su hija, sino como la mujer que le estorbaba para estar con el yerno. La señora empezó a enfermarse mucho, pero aún así seguía, y cada que iba a mi consultorio, me contaba cosas de su relación con el yerno, cosas que yo ni siquiera quería escuchar. Me decía: es que cuando él quiere estar con mi hija, ella le dice que está cansada, que no tiene ganas, que no la moleste. Y cuando él viene corriendo a mis brazos a desahogarse, yo lo complazco en todo lo que pida, boca arriba, boca abajo, de lado, como él desee. ¿Ves? Por eso yo lo merezco más que la tonta de mi hija. La situación se volvió tan pesada que hasta yo, con toda mi experiencia, empecé a sentirme sobrepasada. Era demasiado fuerte ver cómo una madre podía olvidarse completamente de su amor por su hija y sus nietos, todo por una obsesión sexual. Y lo más triste es que el yerno nunca le prometió nada, nunca le dijo que la amaba o que dejaría a su esposa. Era puramente sexual, y con el tiempo, hasta eso se volvió feo. Ella misma me contaba que él la empezó a tratar mal, a insultarla durante sus encuentros, la golpeaba demasiado y hasta la ahorcaba. Pero ni así entendía, seguía obsesionada con sus amarres. Esto demuestra algo que siempre les digo a mis consultantes: por más amarres que hagas, la esencia de las personas no cambia. Si alguien no te ama de verdad, ningún amarre va a crear amor verdadero. Luego, esta mujer empezó a gastar cantidades enormes de dinero en trabajos cada vez más fuertes. Se gastó todo el dinero del seguro de su esposo, vendió el carro que le había quedado, y hasta empezó a pedir préstamos con intereses altísimos, y todo para pagar los trabajos que mandaba hacer con otros brujos. La casa, que antes era un hogar armonioso, se convirtió en un campo de batalla.
Había un ambiente pesado, olía a basura y hasta aparecieron cucarachas. Tengo que aclarar que cuando una casa está llena de energía negativa, hasta físicamente se nota. Los nietos empezaron a enfermarse seguido, todos se quedaban sin dinero y había peleas constantes. Y el pobre yerno estaba en medio de todo, como atrapado entre dos bandos en la misma casa. Un hogar que debería ser un lugar de paz y tranquilidad, se convirtió en un infierno para todos. Pero espera a escuchar cómo terminó todo esto. Durante 3 años vivieron así, llenos de problemas, peleas y escasez de dinero. Yo me mantuve al margen porque francamente, la situación se había vuelto muy tóxica. Cuando la hija venía a consultarme, yo le decía, mira, tienes que tomar decisiones. Dile a tu mamá que se vaya de tu casa, divórciate si es necesario. No pasa nada si te quedas como madre soltera con tus hijos. Le daba soluciones prácticas, humanas y racionales, pero era como si todos estuvieran enganchados en esa lucha de poder. Las peleas eran cada vez más fuertes, la pasión entre la señora y el yerno también se volvió violenta. Esto es así, empiezas con caricias y terminas con golpes y violencia. Un día, finalmente todo explotó, el yerno terminó golpeando brutalmente a la suegra mientras le decía que no la amaba, pero que de alguna forma necesitaba estar con ella. La hija terminó divorciándose, pero el daño ya estaba hecho, y terminó enfermándose de diabetes por tanto estrés. Los niños tampoco se salvaron, ellos quedaron traumatizados y ahora son unos irrespetuosos y violentos en su escuelita. El yerno no ha podido encontrar trabajo estable desde entonces. Esto fue antes de la pandemia, imagínate. Es como si una maldición hubiera caído sobre todos, nadie tiene dinero, todos están mal, y lo peor es que siguen atrapados en el mismo círculo familiar pero destruido. La señora que empezó todo esto, terminó exactamente como no quería. O sea, completamente sola, sin dinero, sin familia, sin nadie que le hable. Ninguno de sus hijos quiere verla, mucho menos sus nietos. Prácticamente toda su familia cortó toda relación con ella. Y todo por una calentura que se le fue de las manos. Pero todo esto se podría haber evitado si ella hubiera procesado su duelo de manera sana y hubiera buscado ayuda psicológica en lugar de amarres. Si se hubiera mudado a vivir sola cuando se lo sugerí la primera vez, quizás hoy tendría una relación normal con su familia. Por eso siempre digo que los amarres son peligrosos. No solo porque no funcionan, sino porque cuando parecen funcionar, pueden destruir vidas enteras. Esta historia que te cuento no es única, he visto casos similares, tal vez no tan extremos, pero igual de tristes. La magia es para sanar, para crecer, para evolucionar, y cuando la usas para forzar situaciones o dañar a otros, siempre se devuelve. Lo peor es que no solo afecta a quien hace el trabajo, sino a todos los que están cerca, como en este caso, que hasta los nietos inocentes terminaron pagando las consecuencias. Me acuerdo de esta historia cada vez que alguien viene a pedirme un amarre, y les cuento esto como advertencia, porque el amor forzado no es amor, es obsesión. Y la obsesión siempre termina en destrucción. La última vez que supe de ellos, seguían tratando de recuperarse de todo esto. La hija intentando sanar su diabetes, los niños en terapia, el exyerno sin poder estabilizar su vida, y la señora, bueno, ella desapareció. Nadie sabe bien dónde está o qué hace, solo que está sola, exactamente lo que más temía desde el principio. Esa fue mi historia. Gracias por escuchar. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Si deseas escuchar más historias como esta, te invito a que te suscribas a mi canal, que nos dejes un like y actives las notificaciones. Gracias y hasta el próximo video.